¿Qué tal, muchachos de la Universidad Autónoma de Baja California? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. He sido invitada por Ricardo Páez Angulo y su equipo para esta materia de técnicas de intervención en psicoterapia. La verdad estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Me llamo Lluvia Hart y soy logoterapeuta. Yo estudié primero en la Universidad Iberoamericana, la carrera de comunicación. Después hice estudios de teología en la Escuela de la Fe, que es una extensión de la Universidad de Anáhuac. Y después finalmente hice una especialidad en la Sociedad Mexicana de Análisis Existencial y Logoterapia. En México se ha alcanzado el estatus de especialidad y se está luchando porque se valide como una maestría, ya que el tiempo dura más de 3 años. Esta especialidad lo tiene, igual como digamos todos los requisitos académicos. Inclusive de nuevo uno vuelve a ver teorías de la personalidad, filosofía existencial, o sea, todo ya más hacia lo existencial, como la logoterapia es una corriente que está dentro de las corrientes de psicoterapia existencial. Y tiene después 200 horas de supervisión y también un servicio social. En Colombia, por ejemplo, sí tiene el grado de máster, de maestría. Entonces es algo por lo que se está luchando mucho ahora. Es importante también comentar que no basta con estudiar psicología, hay que estudiar una especialidad después o una maestría para poder ser en realidad psicoterapeuta. Por esto mismo, porque tiene uno muchos estudios, porque aquí me están preguntando si se puede decir cuánto se cobra por sesión. En realidad, para poder dar con tranquilidad una sesión de psicoterapia, estamos hablando de una carrera o 2, estamos hablando de una especialidad y una maestría, y estamos hablando, fíjense, en México son 200 horas de supervisión, en Colombia son 800 horas de supervisión. Estamos hablando de años. Yo estoy cobrando $50 y el equivalente, y puede haber un rango entre 50, 60, 70 y bueno, y menos también. Por supuesto que siempre se hace también trabajo especial en el cual uno apoya, que se hace pro bono, que se da a un menor costo o inclusive sin cobrar. Entonces, bueno, si lo que ustedes están como estudiando, sondeando, viendo qué puede ser algo interesante para especializarse, para hacer una maestría después de que terminen su carrera, yo los invito a tomar en cuenta la logoterapia. Y aquí comenzamos ya con la primera pregunta: ¿qué es la logoterapia? Bueno, la logoterapia fue creada por Viktor Frankl. Él fue un psiquiatra, médico, neurólogo también, vienés, austriaco, y él comienza a darse cuenta que lo que está pasando con la juventud en su país es un gran vacío existencial. Acuérdense que estamos hablando alrededor de las guerras, y entonces él comienza a crear la logoterapia, que más tarde él tendría la oportunidad de experimentarlo en carne propia. No es que hiciera un experimento, sino él está recluido en un campo de concentración y él se da cuenta de lo que está pasando con él y se da cuenta de lo que está pasando a su alrededor. Una de las cosas importantes que se da cuenta es que la gente que tiene un sentido de vida, es decir, un para qué, pueden salir adelante mucho más fácilmente que los que no. Inclusive podrían sobrevivir. Y él toma, ya elaborando su teoría, una frase que me gusta mucho de Nietzsche, que dice: cuando se tiene un para qué, se puede soportar casi cualquier cómo. Cuando yo tengo un sentido de vida, puedo sobrellevar, salir adelante o inclusive entender y aceptar quizá cosas que no puedo cambiar de mejor manera o darle un sentido, inclusive al sufrimiento, hablando de algo que no podemos cambiar. Y entonces logoterapia quiere decir la cura en base al sentido de vida.
Lo diferencia de otras corrientes el que para la psicoterapia somos cuerpo o soma, mente o psique y espíritu. Es decir, no solamente cuerpo y mente, sino cuerpo, mente y espíritu, y todas están totalmente compenetradas. Eso también es muy importante, entonces no podemos separarlas. Esto es una diferencia enorme con otras corrientes de psicoterapia. Desde aquí pensamos que cada quien es único e irrepetible y que el espíritu no se enferma, solo se bloquea. Nosotros los psicoterapeutas no vamos a dirigir, vamos a ayudar para desbloquear, intentar desbloquear este espíritu, y nuestro paciente, que hoy en día estamos tratando de decirle más consultante, pueda encontrar su mejor respuesta para el dilema existencial que está viviendo, o pueda trabajar en cambiar las cosas que necesita cambiar para su situación de vida. Partimos de la premisa de que la única persona que podemos cambiar es a nosotros mismos, pero si nosotros cambiamos, hay todo un cambio en la estructura del sistema. Entonces, si yo doy una respuesta diferente, lo que yo estoy viviendo alrededor también se va a mover, va a haber un reajuste. Y va a cambiar, por supuesto, eso o la forma como se ha estado viviendo hasta hoy. Estamos regidos también por valores, pensando que son estos valores los que nos atraen y por ellos hacemos una cosa u otra, entendiendo por valores lo que es valioso para mí, no solo en un ámbito, digamos, moral, sino lo que me es valioso en todos aspectos, lo que inclusive yo podría defender. Y Viktor Frankl se iba mucho más allá, diciendo a lo mejor por lo que yo sería dispuesto a dar mi vida. ¿Por qué sería yo dispuesta a dar mi vida? Y bueno, eso es todo un trabajo para entender, bueno, qué en realidad es valioso para mí. Uno puede creer aparentemente que lo sabe, pero no es tan sencillo. Yo escogí esta corriente precisamente por esto. Yo venía primero de un proceso, digamos, macro de la comunicación, después de un proceso con una comunicación más allá, o sea, una comunicación que fuera ya no tanto masivo, sino inclusive una intracomunicación con una deidad y conociendo, bueno, ¿cuáles son estas deidades? ¿Existen o no existen? Y después algo más pequeño, digamos, más hacia adentro, que es la comunicación interpersonal. Y llegué a la logoterapia, llegué a la psicoterapia pensando en esto, que lo más importante es este encuentro existencial, este encuentro entre tú y yo, este encuentro de existencia a existencia, de corazón a corazón. Porque de hecho nosotros pensamos, los logoterapeutas, que es el vínculo lo que cura. Ojo, muchas veces más que todas las técnicas maravillosas que puedes aplicar, es el vínculo entre tú y yo, es lo que te va sanando. Y bueno, por supuesto, esto es lo que estaba más ad hoc conmigo, con mi forma de pensar, con mis creencias. El que no sea directiva, eso también me enamora. Y el hecho, el que pensemos que hay algo más allá, sin pensar que tenga que ver con algo religioso, y que no importa si crees o no crees, la cosa es que lo tienes y no importa el credo, ¿no? Nosotros logoterapeutas respetamos totalmente la cosmovisión de cualquier paciente y lo que intentamos es como aprender de ella, ¿no? Aprender y discernir de estas diferencias. Me preguntan también ¿qué fue lo más fácil, lo más difícil de esta corriente? Las técnicas de entrevista, es decir, como para nosotros es esta entrevista de corazón a corazón, este diálogo socrático que tiene que ser como preguntas muy poderosas. Llevamos 4 semestres de entrevista 1, entrevista 2, entrevista 3, entrevista 4. Tenemos que llegar como a cosas muy sensibles. Y de verdad, créanme que es como lo más complicado, pero es como aprender a manejar un coche. Una vez que uno ya lo tiene, más fácil, o sea, me perdí un poco por ver sus preguntas. Una vez que uno lo tiene de manera más
conocido, cuando empiezas a manejar, primero tienes que meter la primera, la segunda, la tercera, el clutch y te apaga el coche. Ya una vez que ya lo asimilas y lo tienes, llega un momento en que empiezas a manejar y te das cuenta cuando haces las cosas. Bueno, así es. Una de las cosas más complicadas, pero también más apasionantes, es aprender a conocer al otro, aprender a estar de existencia a existencia. Poder ser muy fino y muy sutil para ver qué te está pasando físicamente, qué te está pasando interiormente. Elizabeth Lucas, una discípula de Viktor Frankl, muy importante, que tiene un libro también que le llama Psicología Espiritual a la Logoterapia, habla inclusive, fíjense, de una comunicación no hablada. O sea, una comunicación que simplemente se da al estar uno frente al otro. Y esto es maravilloso. Esto fue lo más difícil mientras estaba yo estudiando, mientras que lo vas perfeccionando, pero al mismo tiempo lo más apasionante. Y de hecho yo la logoterapia pues la uso y vivo la logoterapia. La logoterapia es una forma de vida. La vivo. ¿Y qué es lo que utilizamos más en el consultorio? Bueno, yo utilizo más en el consultorio pues las 3 herramientas más importantes de la logo, que son: 1, el diálogo socrático, que son estas preguntas poderosas que van a dar a luz la sabiduría interna de mi paciente o de mi consultante. El autodistanciamiento, o sea, la capacidad de autodistanciarse a través de diferentes técnicas para que el paciente pueda verse desde fuera. Y por último, la intención paradójica. Y nos nutrimos de muchas herramientas también de Gestalt y de cualquier cosa. Uno puede tener creatividad y poder nutrirse de todo lo demás. De hecho, la logo es como una filosofía, o sea, el pensar que uno es único y repetible, que todos son único y repetible, que el encuentro es lo más importante, lograrlo de existencia a existencia y tener esperanza, pensar que el espíritu no se enferma, solo se bloquea, y que yo voy a ayudar a mi consultante a que encuentre sus recursos para poder crecer, para poder encontrar las respuestas a esto que lo está atormentando el día de hoy, que puede ser desde un dilema existencial hasta pérdidas. Es que se fijan, todo pasa por ahí. Todo pasa por ahí. Bueno, esto es lo que les puedo decir hasta hoy. De hecho, me pidieron máximo 10 minutos, yo llevo 12. Si necesitan saber algo más, con mucho gusto, contáctenme a través de mi página de Facebook, que es Logoterapeuta y Coach Yuviajar, o a través de mi email, que es Ricardo Páez, con mucho gusto, o ahí en la página podrán encontrar y seguramente él se los podrá proporcionar. Pues me encantó estar con ustedes, muchachos. Ojalá pronto seamos colegas. A mí sí me encantaría que cada vez hubiera más psicoterapeutas, pero logoterapeutas. Es decir, que vayamos más allá de no solamente ser cuerpo y mente, sino cuerpo, mente y espíritu, porque está habiendo un vacío espiritual enorme y ya están volviendo las nuevas generaciones, están en una búsqueda espiritual y la logoterapia desde ahí les puede ayudar muchísimo. Les mando un abrazo grande, de corazón a corazón, mis mejores deseos porque les vaya súper bien, porque disfruten y gocen su carrera y sigan siempre estudiando. Bye.